Muy buenas tardes, distinguidos miembros de la mesa principal, señor presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, doctor Abel Augusto Zamorano, distinguidos jueces, abogados y estudiantes de Derecho. Después de esas excelentes exposiciones de mis compañeros, voy a tratar yo de mitigar un poco el esfuerzo que toca frente a las excelentes exposiciones que me precedieron. La Corte Suprema de Justicia ha sometido al país un proyecto de Código Procesal Civil para la República de Panamá, con motivo de la necesidad de esa reforma. Su aspecto principal se centra en establecer un nuevo instrumento jurídico que permita un servicio de justicia más expedito, más eficaz, más acorde a las necesidades de los usuarios del servicio de justicia. En el marco de esa propuesta de reforma judicial, el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, como institución académica, jurídica, interesada por esta disciplina que es el derecho procesal, nos ha propuesto o impuesto mejor la tarea de hacer algunas reflexiones sobre la exposición de motivos que cierne a este proyecto o anteproyecto de Código Procesal Judicial Civil de Panamá. Voy a procurar, en primer lugar, poner en su justa dimensión la cuestión. ¿Qué es una motivación o una exposición de motivos en un anteproyecto de ley? La exposición de motivos no es otra cosa que el conjunto de postulados, son las bases informativas que giran en torno a la necesidad de esa reforma judicial, es decir, ¿por qué y para qué una reforma judicial? ¿Qué importancia tiene? Bueno, la exposición de motivos es importante porque permite visualizar, explicar, hacer pública las razones, las intenciones que tiene el proponente para que la autoridad encargada de aprobar y convertir en ley ese anteproyecto logre la convicción suficiente y necesaria para abrir las puertas a la aprobación de ese anteproyecto dentro del diseño legislativo del Estado. Entonces, de suma importancia que quienes van a conocer y que tienen la palabra final de aprobar este instrumento conozcan realmente cuál es la finalidad, cuál es la intención que se busca con esa reforma. ¿Qué función cumple una exposición de motivos? Bueno, yo diría que tiene una función dual. Por un lado, permite al oferente del anteproyecto sustentar y explicar las razones y finalidades que motivan la reforma para lograr la convicción de quienes tienen a su cargo la función luego de aprobar ese proyecto. Se necesita convencerlos y esa exposición de motivos lleva implícito ese contenido que los puede conducir a aprobar este diseño de un nuevo instrumento jurídico. Y por otro lado, la exposición de motivos, aunque no tiene un valor jurídico específico como fuente del derecho, sí cumple en el marco del sistema jurídico una labor de orientación, de interpretación del juzgador al momento de aplicar la ley. Es decir, que estos antecedentes de los motivos por los cuales se adopta un instrumento jurídico van a servir de fuente inspiradora para quienes le corresponde luego aplicar la norma. Puesto esto en su contexto, veamos ahora algunos aspectos de la exposición de motivos del anteproyecto del Código Procesal Civil. Y esto lo he dividido en dos partes fundamentales. Primero,
lo que reconoce en la motivación como sustento de la reforma, es decir, que reconoce el oferente, llámese órgano judicial, Corte Suprema de Justicia, como aspectos fundamentales para abocarnos a esa reforma judicial. Tenemos allí, en primer lugar, la existencia de un sistema de justicia desfasado. La exposición de motivos del anteproyecto de código reconoce valientemente que hoy día nos encontramos con un sistema de justicia desfasado, anquilosado, que se quedó en el tiempo, que no responde a las necesidades de justicia del mundo cambiante en que vivimos. Y eso lo reconoce valientemente la Corte. Y ya lo han explicado acá. Ustedes han visto al magistrado Luis Camargo exponerles allá los expedientes con que estábamos acostumbrados a vivir los abogados. Y es cierto, era un problema manejar esos instrumentos escritos, dilatados, etcétera, y no pocas veces se perdieron. Una vez me cuentan a mí, todavía estaba empezando mis pininos como abogado, que en un proceso ejecutivo un abogado se comió la letra de cambio. Por lo tanto, el fundamento del mérito ejecutivo de esa acción se había perdido porque no había título ejecutivo dentro del proceso. Bueno, seguramente esto no va a pasar ahora con el nuevo sistema de justicia que tenemos. Entonces, es cierto, la justicia se quedó atrás. No está al tono de la realidad de los momentos cambiantes en que estamos viviendo hoy día nosotros. ¿Qué reconoce además el anteproyecto de código en su parte expositiva? La existencia de un sistema de justicia cargado en un alto grado de litigiosidad. ¿Qué significa esto? Nuestro actual sistema de justicia, y esto lo reconoce el proponente del anteproyecto, está cargado de un marco muy amplio para la apertura de incidencias, recursos, lo cual en la vida práctica ha generado una distorsión de los recursos impugnativos. Los abogados la han utilizado en no pocas ocasiones, yo diría las más, para dilatar los resultados de una justicia, cuando lo que se busca ahora es una justicia más eficiente, más expedita y más oportuna. Esto supone también no solo que la reforma procesal civil se haga desde el punto de vista del instrumento jurídico, sino que también tenemos que volver a las aulas de clases y llamar la atención sobre la formación de nuestros futuros abogados. Ya tenemos que cambiar la función de la enseñanza, no abogados para litigio, sino abogados para la solución y la necesidad de justicia, que busquen precisamente la armonía y la convivencia social, no confrontar, no provocar el pleito, sino resolver la cuestión de conflicto entre las partes. Y esto nos toca a quienes estamos en la docencia también, buscar esa formación de nuestros estudiantes, buscar la forma de solución de los problemas y no agravar los problemas. Pero la exposición de motivos reconoce esto acertadamente. La motivación sugiere y reconoce y acepta también la necesidad de adoptar cambios profundos, y ya se ha dicho acá, definitivamente nosotros no podemos seguir con el mismo sistema de justicia con que hemos vivido hasta el momento actual. El sistema de administración de justicia requiere una transformación profunda. Ya estamos encaminados hacia allá, pero toca todavía mucho camino por recorrer. Reconocer eso por parte del ente jurisdiccional a quien le toca decidir realmente es admirable dentro de esta exposición de motivos que cierne al anteproyecto de código. La propia Corte está diciendo al país, estamos en un sistema de justicia que no está a tono, no está en armonía con los momentos actuales de la vida republicana. Otro aspecto importante que reconoce esta exposición de motivos es la labor que han hecho algunos organismos en materia de promoción y desarrollo del sistema de justicia.
Y aquí en este aspecto reconoce la Corte, dentro de la exposición de motivos, la labor que hace precisamente este Instituto de Derecho Procesal, que fue el primer instituto, la primera autoridad académica que hizo un diagnóstico de la justicia civil en Panamá, donde concitó autores tratadistas, estudiosos europeos, latinoamericanos, y que luego provocó un seminario internacional exclusivo al estudio del derecho procesal en nuestro país, en aras de mejorar nuestro sistema de justicia, y así como de otros organismos internacionales. Y en esto jugaron un papel importante todos y cada uno de los miembros de este instituto, a quienes felicito y aplaudo por esa labor académica que llevamos desde hace más de 17 años. Entonces esto es sumamente importante. Ahora sí, ¿cuáles son los valores que motivan la reforma del sistema de justicia de Panamá? Conforme al propio instrumento y conforme a la exposición de motivos que tiene el código, el anteproyecto de código. En primer lugar, el anteproyecto de código prioriza la justicia como un valor supremo del Estado, es decir, coloca la función pública de administrar justicia como una labor fundamental que tiene a cargo el Estado. Seguramente la mejor y más importante función que debe desarrollar un país para mantener el equilibrio y la armonía de sus órganos de poder. Entonces, para los promotores del proyecto, del anteproyecto de ley del Código Procesal Civil, el desarrollo de la función pública de administrar justicia tiene que hacerse con responsabilidad, con eficiencia, preservando y garantizando el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la obtención de un resultado en tiempo oportuno. No podemos seguir con un sistema de justicia desfasado, con estos procesos que tardan 10 o 15 años o 20 años. Que cuando va usted, no sé si a alguno de los colegas que está acá le ha pasado, a un proceso judicial, a la práctica de prueba, después de 8, 10 años de espera, ese periodo de práctica de prueba, me pasó a mí hace poco, me voy a reunir con el cliente a ver dónde están los testigos, y el cliente me dice, licenciado, de los 5 testigos que tenemos, tengo que decirle que 4 han muerto. Entonces, ahora sí que problema. ¿Cómo pruebo la pretensión dentro del curso del proceso si todos los elementos de prueba han desaparecido del proceso? Y ya no podemos presentar nuevos testigos para sustituir a los que habíamos nominado al momento en que presentamos la demanda en aquel tiempo. Entonces, vean ustedes la gravedad de la mora judicial en los procesos judiciales. Entonces, el valor justicia es fundamental como expresión del poder público del Estado, pero para el alcance de una tutela judicial efectiva, que satisfaga realmente el interés de la justicia, las necesidades de los usuarios del sistema de justicia. Otro aspecto importante que reconoce el anteproyecto de código en su parte expositiva es la necesidad de la modernización del sistema de justicia. Definitivamente, y ya sobre eso se ha hablado mucho acá, tenemos que modernizar nuestro sistema de justicia. No solo el tema de la automatización del acceso a la justicia, sino dotar al sistema judicial de las herramientas necesarias y fundamentales para alcanzar esa transformación que requiere el sistema de justicia. Y esto es una necesidad apremiante. La pandemia, en efecto, como ya se dijo antes, nos obligó a anticipar algunos cambios importantes, que nos han tomado tiempo, algunos más que otros,
porque no nacimos milenios y nos cuesta más que quienes nacieron en este milenio, que nacieron con la tecnología. Pero ya poco a poco vamos aprendiendo, ¿no? Es un tema de conocer, hacerse amigo del sistema y poder actuar conforme corresponde dentro de ese sistema moderno de justicia que esperamos. Otro aspecto importante que reconoce el anteproyecto de código es el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva. El anteproyecto toma muy en serio la necesidad de dotar al sistema de las herramientas necesarias para garantizar el acceso a la justicia de todos los individuos en condiciones de igualdad, sin discriminación, pero también tomando en cuenta con suma importancia, y esto es un valor importante de ese anteproyecto, es la preservación de la oportunidad al acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. El Código incorpora dentro de la normativa jurídica las normas o reglas de Brasilia sobre el tratamiento judicial de las personas en condiciones de vulnerabilidad, es decir, que prevé la posibilidad del cuidado especial de ellos sin romper el principio de equilibrio entre las partes y sin romper el respeto al debido proceso. Y esto es sumamente importante dentro de este instrumento jurídico. Otro, el uso de la tecnología digital. Bueno, ya el magistrado Luis Camargo ha hecho un amplio desarrollo de este tema y es cierto, el nuevo, afortunadamente, a diferencia de lo que pasó en Colombia, que su reforma fue antes de la pandemia, pues en el caso nuestro, este proyecto de reforma nace casi paralelo, un poco antes de la pandemia, con lo cual ha permitido adoptar sus normas y adecuarlas precisamente a las exigencias y cambios que nos trajo la pandemia. Por lo tanto, tenemos esa ventaja con Colombia de que en el caso nuestro estamos todavía a tiempo de adecuar la normativa jurídica que se propone a las nuevas herramientas y tecnologías o plataformas electrónicas que sugiere el manejo de la gestión judicial, algo que no tuvo Colombia y que tuvo que hacerlo a posteriori. Por lo tanto, estamos a tiempo de hacer todas esas adecuaciones que amerita esa reforma fundamental en el manejo o gestión judicial. Implementación de la oralidad dentro del proceso civil. Uno de los aspectos sobre los cuales tanto la exposición de motivos como el propio instrumento de proyecto, anteproyecto de código que se presenta, toma en cuenta la necesidad de derivar la gestión judicial a un sistema de oralidad. Es decir, cambiar de ese sistema escrito que nos tenía atiborrado de papeles, de expedientes, a un sistema oral, donde se permita una mayor concentración de las partes con el juez, donde exista una real intermediación de las partes y el juez, que se pueda comprimir el objeto del proceso, que se puedan sugerir fórmulas de solución anticipadas, recurrir a los métodos alternos de solución en busca de la satisfacción del interés fundamental de la justicia, por encima del litigio a ultranza de las partes, sino acá buscar la convivencia social, la armonía y la paz social como fin fundamental de la gestión del sistema de justicia. Y esto es sumamente importante. Sabemos que la oralidad no es la panacea de la justicia, pero
un sistema de oralidad bien administrado, con los cuidados, con la atención, con el respeto a los principios de igualdad, de oportunidad de las partes, legalidad, respeto a las garantías del debido proceso, seguramente abren las puertas a un sistema de justicia más eficaz, más eficiente. Tocará mirar, para llegar a estas soluciones, la experiencia que han tenido los países que nos anteceden en la reforma judicial civil. Es decir, mirar un poco qué ha pasado con aquellos estados en el manejo de la justicia por vía de la gestión de la audiencia oral o de la oralidad para corregir, aprender de ello un poco. Lógicamente no podemos ir a un proceso de oralidad pura, porque generalmente se va a requerir algunos actos procesales que deban ser escritos. Y creo que son convenientes y oportunos para el adecuado manejo y la sustanciación de las causas. Tocará poner en énfasis qué actos procesales en el curso de una actuación judicial podemos hacerla de forma escrita y cuáles requieren y tienen que hacerse en forma oral. Pero bajo un sistema de oralidad, seguramente el juez puede, sin violentar los principios que ya han gobernado todo el sistema de justicia en el pasado, como el derecho al debido proceso, a la contradicción, la bilateralidad, la concentración, seguramente un juez que escucha directamente a las partes, que realmente participa de la gestión y evacuación de la prueba, que está al frente de las partes escuchando realmente lo que pretenden, lo que buscan, en torno a qué gira la oposición, la excepción de la parte en el proceso, está en mejor capacidad de resolver la solución de fondo con una mejor ilustración de aquel que lee un proceso después de 3, 4, 5 años de haber practicado pruebas en las que a lo mejor no estuvo presente porque cuando le tocó decidir ese proceso estaba en manos de otro juez. Por lo tanto, él ni siquiera vio al testigo, ni siquiera vio a las partes y le toca decidir conforme a papeles escritos que tiene que leer fríamente en su despacho bajo errores de transcripción donde una coma puede alterar completamente el sentido de lo que quiso decir el testigo. Acá no. Acá el juez podrá, en el plano del desarrollo de la audiencia, tomar una decisión con mayor instrucción inmediatamente. Es decir, luego de evacuado todas las pruebas, ya él tiene claro realmente a quién le asiste la razón y a quién no. Y esto va a permitir realmente que los procesos se ventilen y se sustancien en un corto periodo de tiempo. Estos son, seguramente no todos, porque también el anteproyecto promueve el uso de la constitucionalidad y la convencionalidad como herramientas fundamentales del juez. ¿Qué supone esto? Que el juez, la persona que administra justicia, debe tener claro que en cada acto jurisdiccional que realiza tiene que preservar los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución y que consagran los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, para asegurar una justicia verdaderamente eficaz, donde haya real tutela judicial efectiva, que haya una decisión de mérito que resuelva y que decida la controversia con satisfacción, que arroje credibilidad a la decisión del juez. Y esto es lo que esperamos los litigantes. Cuando un juez nos da en la cabeza en un caso, nosotros esperamos un razonamiento profundo de ese juez. Pero a veces el juez nos da una motivación del fallo que realmente nos deja más molesto que el resultado mismo. Como nos ha pasado que a veces ganamos, pero la motivación que hizo el juez no resiste la crítica en una apelación, porque se fue por un lado que no era lo correcto. Entonces buscamos una justicia más eficiente, más eficaz. Concluyo ahora, no puedo dejar de hacer una reflexión final sobre la cuestión. Definitivamente debo reconocer
como miembro del instituto, como estudioso del tema procesal que me encanta, como abogado litigante que soy, que el anteproyecto de ley del Código Judicial que se ofrece realmente es una herramienta valiosa que abre las puertas a un debate profundo que debe ser sometido a lo más estricto escrutinio por parte de los abogados litigantes, por parte de la población nacional, gremios de abogados, trabajadores, empresarios, en fin, para que logremos un instrumento que recoja los más altos estándares de calidad en materia de justicia. Este proyecto de código tiene que someterse a la discusión nacional en distintos foros para que sacamos una pieza hermosa, bonita, elegante, pero también eficiente. Muchas gracias.